Bien, una vez más, bienvenido a Gospel Hope Español. Muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a estar en el Salmo número 71 esta mañana. Salmo 71 en esta mañana. Y el título del mensaje en esta mañana es Dios, nuestro refugio eterno. Dios, nuestro refugio eterno. Escuché a alguien decir ya hace varios años atrás, cuando esa persona que dijo esto atravesó por un momento difícil, muy difícil en su vida, él escribió algo como esto, cuando ya lo normal no es normal, cuando uno vive un tiempo en su vida y uno se acostumbra a lo que es normal en la vida y uno lo hace por tanto tiempo que se convierte en algo normal en la vida. Pero él decía, ¿qué hacemos cuando lo que es normal se convierte en algo ahora que no es la normalidad? Y entonces tenemos dependiendo de lo que sea, tenemos que cambiar cosas en nuestras vidas, tenemos que pensar de una manera diferente, tenemos que evaluar algunas cosas en la vida, pero al final del día, en todas esas cosas, lo que eso nos lleva es a nosotros a confiar en Dios, a nosotros a depender de Dios, porque si nosotros cambiamos, si las circunstancias de la vida cambian, las situaciones en la vida cambian, familias cambian, relaciones cambian, pero Dios nunca cambia. Y cuando nosotros nos enfrentamos a la realidad y a los cambios que la vida trae, nosotros tenemos que confiar en Dios, porque eso es lo que a nosotros nos va a ayudar a nosotros a atravesar situaciones en la vida. Y aunque uno trate, ¿verdad?, de no afligirse, de no llorar, de no angustiarse, los salmos son una expresión de angustia, de ayuda, de socorro. Vemos en la vida de David que David no escondió sus emociones, sus expresiones, la tendencia de buscar ayuda a Dios y de orar a Dios y de pedirle a Dios que lo ayudara, que lo socorriera en situaciones en la vida. Pero siempre vemos en los salmos que David, a pesar de esas emociones y expresiones normales, como seres humanos que nosotros somos, que debemos expresar en esas emociones, David no se desenfocó de que a pesar de esas cosas debemos enfocarnos en el Dios que es eterno, en el refugio que es Dios, porque eso es, Dios va a tomar todas nuestras expresiones de angustia, de temor, de dolor, todas nuestras emociones, Dios la va a tomar, pero debemos nosotros entregársela a Dios, para que Dios entonces en medio de esa situación nos dé la fortaleza y el ánimo para nosotros continuar adelante. Y eso es lo que vamos a ver en este Salmo 71, Dios nuestro refugio eterno. Yo recuerdo que ya hace varios años atrás, nosotros estábamos en la casa de los padres de Megan, que viven mi esposa, en otro estado. Y estábamos haciendo cosas normales, estábamos hablando, los niños estaban jugando, estábamos ahí en la casa. Y de repente suena una alarma. Y la alarma se escucha en todo el vecindario. Y nosotros, ¿verdad? ¿Qué está pasando allá afuera? Y la mamá de Megan dice, esa es una alarma de que viene un tornado, de que viene una tormenta. Y debemos entonces nosotros asegurar la casa bien. Y debemos irnos al lugar más seguro de la casa. Debemos refugiarnos en el lugar más seguro. Y después que nosotros cerramos todas las puertas y nos aseguramos que nada estaba afuera en el patio,
Entonces nos fuimos al lugar más seguro de la casa, que es el sótano debajo. Y ahí nos fuimos, sacamos algunas toallas por si acaso entraba agua en la casa. Y nos pusimos ahí en el lugar más seguro. Nos refugiamos en el lugar más fuerte y seguro de la casa. Y ahí nos mantuvimos. Hasta que entonces hubo otra señal de que ya el tornado, la tormenta había pasado, y entonces nosotros podíamos subir y volver de nuevo a lo que nosotros llamamos a la normalidad de la vida. Pero siempre teníamos ya en nuestra mente, exactamente, de que puede ser que otro tornado pueda venir, o otra tormenta, y sabíamos ya que el lugar más seguro en la casa era el sótano. Y ahí nos refugiamos. Y ahí pasamos durante toda la tormenta. Y no nos movimos hasta que pasara todo. En este Salmo 71, lo que nosotros vamos a ver es que Dios es no solamente nuestro refugio, pero que Dios es el único verdadero refugio. Y lo vamos a ver en diferentes versículos. No tenemos tiempo para ver todos los versículos, pero vamos a ir por diferentes secciones de este salmo. Así que mire en el versículo 1, comenzamos con el versículo 1, dice: oh Señor. Otra versión dice: en ti, oh Jehová, dice, me he refugiado, o acudo a ti en busca de protección. El versículo 3, mire lo que dice. Versículo 3 dice: sé tú mi roca. Hablando de Dios, hablando de Jehová. Mire el versículo 4, dice que Dios mío, rescátame. El versículo 5, el salmista dice: oh, ¿qué? Señor Jehová, solo tú eres mi esperanza. Mire el versículo 6, lo que dice: así estás conmigo desde mi nacimiento, tú me has cuidado. Otra versión dice: en ti. En otras palabras, y podemos continuar, pero lo que el salmista nos está diciendo aquí es que el refugio se encuentra en una persona. El verdadero refugio, la verdadera seguridad, el salmista nos dice aquí que se encuentra únicamente en Jehová, en Dios, en el Dios de los ejércitos, en Jehová, en el Señor creador de toda la tierra. Que nuestro refugio, que nuestra seguridad, como vamos a ver más adelante, se encuentre en la persona de Cristo. Y debemos acudir al carácter, a quién es Dios cada día. Porque el carácter de Dios nunca cambia. Porque tenemos un Dios que nunca cambia, que nunca va a cambiar. Tenemos un Dios que siempre va a permanecer fiel. Y en momentos en donde nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo, en momentos en que nosotros no entendemos qué es lo que va a suceder, podemos acudir nosotros a ese Dios que está en control de todas las cosas. Que en los primeros 6 versículos el salmista nos enfoca y nos lleva a que no nos desenfoquemos de la persona en que nosotros tenemos que confiar. Como yo expresé al principio, mi hermano y yo, que éramos lo que no estábamos en el país, cuando llegamos con una mentalidad completamente diferente. Pensábamos que íbamos a ver un cuadro diferente de la salud de mi mamá, pero fue completamente todo lo contrario. Es como cuando uno recibe un golpe que no lo estaba esperando. Eso fue exactamente lo que nosotros vivimos. Y durante ese proceso de asimilar y de poder entender y de poder comprender
lo que estaba sucediendo y lo que Dios estaba haciendo en la vida de mi mamá y en la vida de nosotros. Le damos tantas gracias a Dios que nosotros como hermanos, junto con mi papá, nos unimos y comenzamos a proclamar las grandezas y verdades de Dios. En donde, a pesar de que la situación era tan difícil, nosotros entendimos que no podíamos acudir a nadie más sino a Dios. Y cuando orábamos, orábamos y llorábamos. Cuando cantábamos, cantábamos y llorábamos. Y nos abrazábamos y orábamos juntos. Y acudíamos a Dios. Aún en esa en esa tendencia humana de poder querer hacer más, que debemos hacerlo hasta el final. No negamos la soberanía y el plan de Dios, pero también no podemos negar que Dios ha provisto también de doctores y medicamentos para nosotros también proveerlos y poder ayudar a las personas que lo necesitan. Y nosotros acudimos y compramos lo más que nosotros podíamos tener ahí. Y aún así, nosotros, por querer hacer todo lo que nosotros podíamos hacer, recuerdo, día de mi cumpleaños, 27 de mayo, sábado, donde una doctora vino a la casa y evaluó y examinó a mi mamá, y cuando terminó nos sentamos afuera y no nos dio la esperanza que nosotros pensábamos, de nuevo, humanamente hablando. Nosotros queriendo hacer todo lo que podíamos hacer en lo que podíamos. Y ahí entonces nosotros ya al entender eso, luego que la doctora se fue y nos trató con tanto cariño, amor y comprensión, luego nos sentamos y oramos y lloramos. Y acudimos a Dios, a Jehová nuestro Dios, a nuestro refugio. En ese momento ya humanamente hablando no podíamos hacer nada, sino simplemente esperar en Dios y dar todo el socorro, toda la ayuda que nosotros podíamos darle a mi mamá. Y en esa situación, Dios, el Señor Jehová, fue nuestro refugio. Porque el versículo 1, mire lo que nos dice de Dios. Ese Dios, en su soberanía, en su control, es nuestra protección, es nuestro refugio. Versículo 3, mire lo que habla de Dios. Ese Dios, ese Señor, es nuestra roca firme, es nuestra fortaleza, es nuestra seguridad. Es el que nos salva. Versículo 5, mire lo que dice. Oh Señor, solo tú eres ¿qué? Mi esperanza. Solo tú eres mi seguridad. Versículo 5, en ti y solo en ti he confiado. Versículo 6 dice, tú estás conmigo, tú me sustentas, tú me cuidas. Desde el vientre de mi madre tú me has sustentado. Y escuche, en ocasiones en las cuales nosotros queremos a veces desviarnos y buscar, en vez de buscar lo que Dios solo puede darnos y asegurarnos en Él, muchas veces nosotros nos desenfocamos y en vez de confiar únicamente en Dios, comenzamos a confiar en nuestras propias fuerzas. Comenzamos a confiar en otras cosas por causa del temor y del miedo. Y el salmista aquí nos vuelve y nos enfoca que nosotros creamos en fe en que Dios sabe exactamente lo que está haciendo. Y que llegan momentos en nuestras vidas en el que nosotros debemos
no solamente admitir, pero debemos entregarnos completamente. Yo recuerdo a mi hermana hablando y orando, y mi hermano también, hablando de que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Es agradable y es perfecta. Y solamente Dios pone sentido a su propia voluntad. Porque si la voluntad de Dios es agradable y perfecta y la voluntad de Dios viene de Dios mismo es el que da sentido al nosotros entonces poder entender y comprender que su voluntad es agradable y perfecta. Y que solamente en Dios es que nosotros vamos a encontrar no solamente y aferrarnos al carácter de Dios, pero también a nosotros aprender a confiar en quién es Dios, refugio, seguridad, roca, fortaleza y el que nos sustenta. Y eso entonces nos ayuda a nosotros a entender para nosotros poder continuar viviendo en esta vida que Dios nos ha dado, para nosotros poder continuar siendo el testimonio que Dios quiere que nosotros seamos. Vaya de nuevo al versículo 1, porque el versículo 1 dice: no permitas que me avergüencen. En Dios no vamos a ser avergonzados. Versículo 2 dice que Dios es el que nos va a socorrer y Dios nos va a librar. Dice: inclina tu oído para escucharme y ponme en libertad. Dice: sálvame, rescátame. Versículo 3 dice que Dios nos escucha. O sea que en todo eso, sabiendo quién es Dios, su carácter, y qué hace Dios y lo que representa a Dios para sus hijos, Dios también entonces en medio de eso no nos avergüenza, sino que al nosotros confiar en Dios, Dios entonces nos ayuda para que en medio de esa tristeza, dificultad, prueba, tentación, sea lo que sea, que Dios nos ayude, que en medio de eso nosotros podamos ser un testimonio para la gloria de Dios. Yo recuerdo cuando estábamos hablando de, bueno, la preparación de lo que era el servicio en la funeraria, si íbamos a hablar, si íbamos a cantar, qué íbamos a decir, qué íbamos a hacer, o si simplemente no íbamos a hacer nada. Yo recuerdo que los esposos de mis hermanas, porque yo simplemente pensaba decir algunas palabras y simplemente decir algo sencillo y corto, por el asunto de las emociones y todo lo que había sucedido y tan rápido que había sucedido todo. Pero ellos nos animaron a que utilizáramos, y nosotros estábamos pensando de esa manera, pero ellos nos ayudaron a abrir nuestros ojos y corazones aún más, de utilizar esa oportunidad para predicar y proclamar y exaltar a Cristo, en donde iban a venir personas que a lo mejor esa era la única oportunidad para nosotros como hijos poder dar la esperanza que solamente se encuentra en Dios. En donde a lo mejor de ninguna otra manera, por decirlo así, por ahora, personas que iban a venir para darnos el pésame a nosotros, tener esa oportunidad de proclamar a Cristo. Y Dios nos ayudó. Yo experimenté exactamente lo que el salmista está diciendo aquí. Que en Dios no somos avergonzados. Que Dios nos socorre, que Dios nos libra, que Dios nos escucha y que Dios nos ayuda aún en ese momento para proclamar la esperanza gloriosa y la paz que nosotros podemos tener en Dios. Y el versículo 6, mire cómo termina. Con todo eso,
Dice, así es, estás conmigo desde mi nacimiento, me has cuidado desde el vientre de mi madre. ¿Y cómo termina ese versículo? Dice, con razón siempre te voy a ¿qué? ¿Qué dice ahí? Siempre serás mi alabanza. ¡Wow! ¿Cómo el salmista puede terminar esa sección diciendo eso? Con todas esas cosas. Señor, aún a pesar de todo, tú siempre vas a ser, ¿qué cosa? Mi alabanza. Y esa es la diferencia, escuche bien. De una persona que no tiene la esperanza de Dios a una persona que sí tiene la esperanza de Dios. Que aún en medio de todo eso, podemos nosotros alabar a Dios y glorificar a Dios. Tantos testimonios de personas que simplemente han dicho, wow, qué bendición, qué bueno fue poder estar en el servicio. O sea, entiendo lo que estoy diciendo. No bueno por la situación, pero por lo que el Señor hizo a través de esa situación. Y luego hicimos un memorial para mami. Y lo mismo. Alabanzas, personas alabando a Dios. Porque aún en medio de la situación difícil, Dios fue glorificado. Y solamente se encuentra confiando en Dios. Porque mire lo que dice también el versículo 16. El versículo 16 nos lleva ahora a recordar. Dice, alabaré tus obras poderosas. Dice, oh Señor soberano, y les contaré a todos que solo tú eres justo. Versículo 17 dice, oh Dios, tú me has enseñado desde mi, dice, juventud o tierna infancia. Dice, yo siempre les cuento a los demás acerca de tus hechos poderosos. Que recordemos no solamente lo que Dios ha hecho, pero que también nosotros podamos decirle a otros lo que Dios ha hecho en nosotros y a través de nosotros. Que tomemos oportunidades en la vida para manifestar, no solamente de esa esperanza reconciliadora del Evangelio, pero para manifestar de las cosas que Dios hace en nosotros. Hubieron cosas que nosotros pudimos compartir en los servicios, que fueron cosas duras y difíciles. No fue simplemente el hecho, ¿verdad?, de recordar tantas cosas buenas, pero también el poder recordar situaciones difíciles que nosotros atravesamos como familia. No solamente a través de la enfermedad de mi mamá, pero situaciones en la vida, relaciones en la vida, entre nosotros como familia que fueron duras y difíciles, que son cosas que a veces uno, ¿verdad?, no las cuenta en situaciones como esa. Pero aún así, algunas personas se acercaron y dijeron, wow, no sabíamos esa, como dice uno, no sabíamos la otra cara de la moneda de esas luchas, que fueron duras, difíciles, que causaron daño, tanto en nuestra familia como a otras personas. Y algunas personas vinieron y dijeron, mira, nosotros estamos atravesando por esa situación exactamente como tú la contaste. Nosotros nos sorprendimos porque esa no fuera la intención, simplemente decir que, wow, hubo una cara así y hubo otra cara así, pero Dios en su gracia nos ayudó. Pero lo que está diciendo aquí el salmista es, desde la niñez hasta la vejez, todo lo que tú has hecho, Señor, quiero contarlo, para que otros puedan también maravillarse. Y no solamente maravillarse, escuche bien, para que otros también puedan entender que en Dios y en Cristo hay esperanza y que el Espíritu Santo transforma a las personas y nos da ahora un sentido para nosotros ver las cosas completamente diferentes a través de la palabra de Dios.
En el versículo 20 lo que dice. Dice, tú has permitido que sufra en la vida. Tú has permitido sufrimiento, muchas privaciones. Dice, pero dice, volverás a darme vida y me levantarás de las profundidades de la tierra. Versículo 21 dice que me va a dar consuelo, que me vas a restaurar. Incluso dice a mayor honor y me consolarás una vez más. Versículo 22 dice, te voy a alabar, oh Dios mío, oh mi Dios. Te voy a cantar alabanzas, oh Santo de Israel. Versículo 23 dice, voy a gritar de alegría y voy a cantar porque tú me has redimido. Versículo 24 dice, voy a hablar de tu justicia todo el día, porque la esperanza es eterna, porque está asegurada en Cristo y solo en Cristo. Y Cristo es el que puede en nosotros redimirnos. Cristo es, y a través de Cristo, que nosotros ahora podemos, en la lucha de la vida, podemos nosotros confiar que un día Cristo va a volver a darnos vida, no vida física, pero vida espiritual. Y que vamos a ser restaurados a una nueva y mucho mejor vida en Cristo. Que en Cristo y solo en Cristo nosotros podemos, aquí en esta vida, en la venidera, podemos alabar, podemos cantar, podemos gozarnos, pero mientras vivimos en Cristo, que cada día nosotros hablemos de la justicia, de la redención y del poder de Dios. Por eso pude terminar el salmista de esta manera. Y podemos terminar con el versículo 19. Tu justicia, oh Dios, tu justicia, oh Dios, dice, alcanza los cielos más altos. Has hecho grandes cosas, has hecho cosas maravillosas. ¿Quién se compara contigo, Dios? Otra versión dice, oh Dios, ¿quién como tú? El versículo 3 del Salmo 71 nos recuerda y nos dice que siempre podemos acudir continuamente a Dios. Siempre, siempre. Versículo 16, que solo en Cristo hay poder, hay justicia. Y el versículo 23 nos recuerda que nuestra alma, todos aquellos que hemos creído en Cristo, ha sido redimida y está segura en Cristo, en Dios, que es nuestro refugio eterno. Tú has hecho grandes cosas. Oh Dios, ¿quién como tú? Cuando nosotros escuchamos esa alarma, cuando estábamos en la casa de los padres de mi esposa, fuimos al sótano porque era el lugar más seguro. Pero también los padres de Megan ya se habían refugiado ahí en otras ocasiones, en otros tornados, tormentas. Y para el creyente, Cristo es el lugar más seguro. Porque Cristo ha declarado y ha asegurado que al morir en la cruz y resucitar de los muertos, Él es el único lugar en donde una persona encuentra y tiene salvación para su alma, que trae un refugio eterno. No existe ni va a existir un refugio como Dios. Mi mamá al final de su vida, hace muchos años atrás ya, ella había hecho una profesión por Cristo. Pero en los últimos años se había apartado de Dios. Nosotros estábamos orando
Inclusive le envié a ustedes como iglesia ese día que hicimos de ayuno y oración y algunas peticiones de oración. Y Dios en su favor, en su gracia, la perdonó. Ella se reconcilió con el Señor y hizo que Dios fuera su refugio eterno y Dios la salvó. Y nosotros confiamos en fe. Eso es lo único que podemos hacer. En fe, al final de sus vidas, de su vida, perdón, cuando ella ya casi no podía hablar y cuando ella ya prácticamente no podía hablar, nosotros confiamos que en fe Dios la salvó, porque Dios es el único refugio eterno. Y podemos decir ese versículo, que lo cantamos y lo recitamos, aún en una tarjetita que vamos a entregar más adelante a ustedes, si quieren tenerla como recordatorio. Ese es el versículo. En ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás, porque tú, oh Señor, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas. El salmista se pregunta, oh Dios, ¿quién como tú? No dudando, sino expresando y afirmando, oh Dios, ¿quién como tú? La respuesta es, no hay un Dios como Él. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, cada uno de nosotros estamos a lo mejor atravesando por tormentas, por tornados de la vida. Y Señor, mientras nos exponemos a este Salmo 71, oramos, Señor, que podamos acudir a ti, nuestro refugio eterno. Señor, que por más difícil y por más duro y por más fuerte que sea el viento, Señor, aunque a veces somos derribados, pero no somos destruidos. Nos podemos caer, pero no podemos destruirnos. No por nuestra propia fuerza, porque tú estás con nosotros. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro refugio. Y aunque pasemos por las aguas, no nos vamos a ahogar. Aunque pasemos por el fuego, no nos vamos a quemar, porque tú estás con nosotros. Tú eres nuestra esperanza. Tú eres nuestro gozo. El gozo del Señor, la fortaleza es. Gracias, Señor. Acude a uno de estos versículos. ¿Qué versículo? ¿Qué verdad de la que nosotros escuchamos necesitas tú esta mañana?
Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, acudimos a ti porque sin ti nada podemos hacer. Continúa, Señor, trabajando en nuestros corazones, en nuestro carácter, en nuestra mente, Señor. Continúa, Señor, haciendo la obra que solo tú puedes hacer en nosotros. Que nosotros, Señor, no nos resistamos a la obra de tu Espíritu. Que nosotros, Señor, no nos dobleguemos, sino que nosotros abramos nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras vidas, para que tu Espíritu nos moldee, nos continúe, Señor, moldeando a la imagen de Cristo nuestro Salvador. Gracias por tu iglesia, gracias por este tiempo, gracias, Señor, porque tú, Señor, nos permites reunirnos en esta mañana. Cuida a aquellos que no han podido estar con nosotros. Tú conoces, Señor, sus situaciones. Guárdalos, protégelos, guíalos, Señor. Y gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Exaltamos y glorificamos tu nombre, Señor. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén.